Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio más de La verdad detrás de tu historia. Vamos a tener un tema súper interesante con nuestra querida Caterine Arevalo, directora y fundadora de nuestros Hilal Shams. Vamos a hablar de algo súper interesante. ¿Cómo nació el libro Guía del Amor? El libro que te dice la verdad que tu corazón ha estado evitando. ¿Cómo estás, Caterine, en Muy esta feliz. noche tan hermosa? Gracias, Diana. Muy feliz de estar acá y sobre todo del tema que vamos a conversar el día de hoy. Sí, la verdad es que queremos saber cuál fue el motivo, cómo salió ese proyecto tan bonito del libro. Así que quiero que me cuentes, ¿cómo nació esta idea del libro Guía del Amor? Bueno, fue primero el haberme dado cuenta cuando comencé a trabajar, es decir, mis primeros años como terapeuta holística, que había algo, que había una partecita que no estaba funcionando en la vida de las diferentes personas a las que yo traté. Pero no se me lograba como hacer claro o notar qué es lo que estaba sucediendo, cuál era esa partecita, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, me di el tiempo en las sesiones subsiguientes, cuando ya empecé a detectar que había como un patrón común, como algo independientemente de la situación, del problema que estaba atravesando el paciente, que había algo que detonaba que algo en nuestra vida, no solamente al problema, sino quizás ciertas cosas que no logramos entender por qué no funcionan, por qué hacemos tantos movimientos y seguimos en lo mismo, pues terminaban de darnos las mismas situaciones repetitivas. Entonces, cuando ya, digamos, me hice más prolija en darme cuenta, ¿qué era eso? Simplemente llegó como se denomina la palabra epifanía, es decir, es como algo que cae del cielo, por decirlo así, algo que viene naturalmente, porque ya lo pedía, porque era un llamado, porque algo que me decía, necesitas mirar ese detalle de esa parte que falta engranar. Y cuando más o menos le dediqué el tiempo, yo creo que sí fue un poquito largo de un año, en todos mis apuntes fui haciendo justamente análisis, fui dándome el tiempo también interno de comprender y todas estas historias me llevaban a un mismo punto. Hay un problema con el amor, pero aquí hay algo muy importante que quiero comentar y recalcar. No tiene nada que ver con el amor que hemos aprendido desde niños, o por no decirlo así, no tiene nada que ver con el amor de siempre, con el que siempre nos han educado, nos han inculcado, del cual nos han transmitido información y del cual incluso hemos aprendido. Que el amor en este aspecto era ese tema que faltaba todavía integrar, pero después explicaré hacia dónde va este proceso del amor, porque es algo muy diferente y que aunque se escucha tanto ahora, se habla tanto del mismo y nos gusta también saber más sobre él, pero hay un déficit y de eso estaré comentando más adelante. Perfecto. Sí, en realidad, cuando yo revisé tu libro, es bastante interesante porque como es tu idea, básicamente el libro es un terapeuta. Entonces, ¿cómo vino a ti o cómo encajó un libro que tú lo querías enfocar en el amor, pero resulta que realmente lo que uno hace con tu libro es terapia? Entonces, ¿cómo se te vino esto? O sea, ¿cómo lo moviste para que esto funcione en realidad? Ahí va la explicación que les decía, que quería hacerlo un poco más adelante, y parte de ello es esta información, que definitivamente el amor ha sido muy tomado en la fantasía, en el sueño, es decir, en el deseo.
en la ilusión, en ese mundo de los deseos, del pensamiento, de lo que quisiéramos, pero que a la larga termina muy poco estando realmente en nuestra vida humana. Entonces aquí no se trata del amor en sí como el sentimiento, ni tampoco se trata de ese amor que a veces escuchamos tan utópico de hagámonos hermanos entre todos, tomémonos de las manos y seamos agentes de paz o seamos agentes de un mundo mejor, porque también eso nos lleva a una construcción quizá muy colectiva que es necesaria, pero que quizás sea necesaria comenzarla por uno mismo. Y que si dentro de eso se lo puede hacer con uno, pues iremos irradiando también a las personas que están cerca a nosotros. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que a la hora de hablar, por ejemplo, de este concepto que está para mí tan consumido, tan abarrotado que es el amor propio, es que dentro de ese año que me tomé el tiempo de experimentar, no era en sí, ay, es que los pacientes tienen una falta de amor en sus vidas. No, la pregunta es, ¿por qué el amor, que es realmente la acción que te conecta automáticamente con lo que tú viniste a hacer aquí en la tierra, que te hace moverte en tu autenticidad, no está siendo aterrizada en la vida? Entonces ya no habla solamente de esa parte del amor, del autocuidado, de la autovaloración, de lo que haces para ti, que si bien es cierto, son formas que nos acercan al amor, pero el amor va mucho más allá. Entonces, cuando empecé a darle vida y forma ya al libro, una vez que tuve la recopilación de, a ver, esto es lo que está sucediendo, tenemos que llevarlo hacia esto. Pero dentro de la formación del libro, lo fui también haciendo mientras escribía, experimentándolo. Y por eso cuando tú mencionas que el libro es como un terapeuta, que obviamente no quiere decir que si tienen en sus manos mi libro, si es necesario acudir a un proceso terapéutico, no se lo haga, pero el libro sí nos ayuda a hacer que el amor se viva más en el día a día, en absolutamente todo. Porque cuando nosotros hablamos del título Guía del Amor, a veces quizá lo llevamos al mayor interés que tienen los seres humanos, que es el dinero. Bueno, esto se me fue inconscientemente, pero iba a decir lo primero que es las relaciones de pareja. Sí, que es una de las cosas que más interesan, que es por lo que muchos de mis consultantes acuden a terapia, pero eso es parte de, pero nos olvidamos de que somos mucho más que eso y que esa falta de acción en nuestra vida que aterrice el amor es lo que hace que no funcionen muchas cosas en nosotros y que quizá por esas cosas que no nos damos cuenta, que aunque parezcan muy simples, de esas acciones cotidianas, de esas acciones sencillas, yo les denomino microacciones, que uno no se detiene a verlas, cómo las estoy trabajando, cómo las estoy haciendo, desde dónde las estoy haciendo, cómo vivo, cuando me detengo me doy cuenta cómo vivo. Ahí es donde está el amor realmente, en si hay algo que mejorar, algo que trabajar o hay algo que dejar de hacer. Entonces, el libro trata de ser práctico para que te des cuenta que más allá de darnos tantas vueltas, que eso también me he dado cuenta, y tantos millones de conceptos y filosofías y ciencia incluso para darnos una razón de cómo funciona el amor, te podría decir que tengo pacientes que mm, son eruditos en esa información. Pero cuando están frente a mí, es decir, cuando están en la consulta, cuando analizamos su vida real, su cotidiano, está exento de eso. Y que esos procesos de amor vienen muy poco. Es decir, es cuando ya hay un momento donde ahí tuve un problema y bueno, hay que arreglarlo, o tuve una lección, viene el aprendizaje, pero ¿por qué no podemos hacer de esto algo que esté constantemente?
y que no esperemos a que ya estemos al filo del abismo, al filo de la situación, que eso no quiere decir que igual no van a venir problemas y situaciones, pero darnos cuenta que es en lo que vivo todo el tiempo, en lo que está ahora en mí, que yo me puedo dar cuenta de cómo ese acompañante que es, como digo, es esa intuición, es esa voz que nos dirige hacia lo que nosotros vinimos a crear en esta tierra y de la que, como decía, muy pocos de verdad estamos con ella trabajando la vida. Y por eso al libro lo fui haciendo de esta forma, que sea más didáctico, más práctico, más amigable, sin tanta palabrería en el sentido de hacerlo complejo, sino que sea accesible a quien desee comenzar por algún lado. Y que incluso, decía yo, si es alguien que no puede costearse quizá una terapia o tiene recelo de ir al profesional, pues al menos le dé una pauta y una esperanza de que el amor está absolutamente para todos, pero necesitamos hacerlo partícipe de nuestras vidas y no mirarlo como algo o muy divino o algo solamente como el sentimiento, que también a veces se hace distante cuando solo lo vemos desde ese aspecto. Ujú. Qué bonita labor, mi Catita, en realidad, el pensar en personas que, primero, no hay recursos, segundo, en ciertas cosas, bueno, en ciertas creencias, que complica bastante que una persona decida ir a un terapeuta y qué bonito que tú pienses en esas personas y que puedan acceder a un recurso para poder sanar su corazón o en el conflicto que se encuentra. Yo tengo aquí el libro. Yo quiero preguntarte, porque realmente el libro no tiene una secuencia, o sea, es decir, como cualquier libro que tú lo lees y lo vas página por página y tiene la secuencia para poderlo entender. ¿Cómo utilizamos tu libro? ¿Cómo lo hacemos? Dentro de la fase de experimento y de creación del libro, porque como les decía, lo fui escribiendo, pero también sin decirles nada a mis pacientes, lo iba mirando, lo iba viendo en sus casos reales. Algo hermoso y que aquí también tengo en mis manos el libro, es que este libro está hecho a base también de inspiración de casos reales de personas como tú, como yo, que pasaron por situaciones que sobre todo se veían difíciles de que puedan solucionarse o difíciles de que puedan llegar a transformarse y que se llegaron a transformar. Y algo interesante es que, aunque he repetido la palabra amor, en esta fase de experimentación no hubo la necesidad en sí de referirnos al amor, sino como digo, a la práctica, a la acción, al objetivo. A veces la sanación no viene tanto por cuánta información tú llegas a obtener de qué pasó en tu pasado, cómo fue tu historia y qué pasó con tu papá y qué pasó con tu mamá y qué pasó con tus ancestros, que en algún momento quizá es importante saber esa historia para comprender por qué hay cosas que hasta ahora vienen de esos espacios, sí, pero también me he dado cuenta que nos quedamos como en esa información y sigo atascado, es que, y sigo con la historia de mi papá y por eso soy así, y sigo con la historia de mi mamá y por eso siento así, y sigo con la historia de mis ancestros y por eso tengo estas situaciones ahora. Entonces, el libro va trabajando acorde a cómo el camino de tu ser necesita, por eso el nombre guía. Entonces, por ejemplo, saco indistintamente, tenemos el mensaje número 29 porque el libro está estructurado con 62 mensajes, que podría abarcar mucho más. De hecho, estoy escribiendo una segunda obra, que es una extensión de esta, que después lo hablaremos si es que se da en esta entrevista. Em, pero tiene 62 puntos que dentro de todo lo que fui viendo en lo que trabajaba con mis pacientes, es lo que más necesitamos. Es decir, son aquellas cosas que están alrededor de lo que nos desconecta con ese accionar que vaya en coherencia con lo que nosotros, como digo, somos, y lo he repetido varias veces y lo seguiré diciendo, con esa parte de tu autenticidad que viniste a hacer y a florecer en esta vida. Entonces tengo el mensaje número 29
que es la energía corporal. Entonces, tiene también gráficos, cada mensaje, que eso igual lo explicaremos. Vemos a una mujer y a un hombre, como digamos, haciendo un proceso juntos, en donde ambos cuerpos terminan en armonización y que representa a cómo tus energías, tus polaridades, todo lo que eres tú, trabaja en esa armonía. Entonces, la energía corporal es que muchas veces quizá la persona vive desgastada en su energía vital. ¿Qué quiere decir? Cargando situaciones que no le corresponden, viviendo situaciones que no le corresponden, haciendo que todo sea siempre forzado, metiéndole mano siempre a la vida y a lo que quizá la vida dice, hey, déjame hacerlo también a mí. Y si no le quieres decir vida, dile Dios, dile universo, como tú te sientas más conectado o más relacionado. Pero es que muchas veces nuestra propia energía, ¿qué quiere decir? Las ganas de hacer las cosas, el movimiento que le damos a nuestras acciones, ya no sabe hacia dónde ir porque estamos desgastados de muchas cosas que le hemos invertido de todo de nosotros, pero que no es realmente lo que va con nosotros. Entonces, cuando esa energía se vuelve a restablecer, es cuando incluso comienza a haber claridad. Y esa claridad te hace que comiences a distribuir, a dirigir ese movimiento, esa motivación, esa disciplina, esas ganas de hacia lo que tú vas viendo que realmente es tuyo. Esto es un viaje. Entonces, por ejemplo, quizá la persona necesita comenzar por el mensaje número 29, que en las primeras páginas del libro están las indicaciones de cómo puedes ir tú recibiendo los mensajes y a través de eso ir poco a poco trabajando lo que el proceso del libro te vaya guiando. A veces pueden haber mensajes que se repitan y si se repiten es porque te está diciendo que hay algo que no estás todavía comprendiendo. Es como una doble reafirmación. Te estoy diciendo que es por aquí y tú sigues neciando y no quieres escuchar, entonces vuelve a salir esa información, pues entonces hay que seguirla trabajando. Otra cosa importante es que los mensajes del libro, las tareas que el libro tiene, no necesitan que les estés tú pensando cuándo vendrá un resultado y cuándo llegará lo mejor para mí. Lo único que el libro pide es escúchame porque es la transmisión de tu corazón, de tu amor, de tu luz, de Dios en ti, de tu ser, mostrándose en las páginas o en los mensajes y cuando tú logras ir haciendo o practicando lo del libro sin necesidad de ¿y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo voy a mejorar? Las cosas es cuanto más por sí solas comienzan a reestructurarse. Y por eso te decía que cuando fui trabajando en esta fase de experimentar, de darme cuenta de que está hecho esto, pues no hubo necesidad de hablar del amor en sí. Ujú, Había que trabajar con esto y después las cosas por sí solas, los mismos pacientes se daban cuenta cómo le daban al asunto otro giro. qué interesante. Mira, justamente estoy viendo aquí el mensaje 37 donde está una bonita El, imagen. es el 47. Está como, sí, 47 cariño. Está súper lindo estructurado porque hay un mensaje motivador muy bonito acá. Acá está lo que significa este episodio número 47 que es cariño. Acá está, miren, lo que es conexión con el corazón, una tarea, que es la tarea del alma, y qué dice la voz de mi intuición. O sea, es un libro que está súper súper ordenado, estructurado como para entenderlo. Y sabes que me llama mucho la atención la tarea, o sea, tiene una tarea para realizar en cada capítulo. Y realmente es súper bonito porque, obvio, te va a incentivar a realizarla y yo pienso que de ahí va viendo este resultado, ¿no? ¿Qué es lo que una terapeuta realmente hace? Ujú. Sí, algo que quería recalcar acá es que, como les decía anteriormente,
El libro está escrito en un lenguaje muy sencillo, porque es para quien sea. Pero hay un tema y a veces aquí viene esa parte que les decía que quizá, y muchos de ustedes que nos estén viendo o escuchando, ay, pero yo ya sé sobre el amor, ay, pero nuevamente, yo los invito a hacerse realmente un análisis muy profundo. Obviamente no es para todos, pero para quien sí necesite esto que voy a decir, de mirarse cómo está cada parte de su vida, pero que de verdad se siente un momento y vea cómo está cada espacio. Y a veces nosotros vivimos de una forma tan distante realmente. Vivimos con nosotros, pero vivimos muy distante de nosotros, por más que habitamos este cuerpo. Y que a veces uno como se acostumbra o vive distraído en las actividades que haces todos los días y en lo mismo que haces de lunes a viernes o lo mismo que haces sábados y domingos, que no te detienes a ver realmente. Y que a veces asumimos que hay cosas que están bien, que hay cosas que sí, así deben ser, pero que en el fondo a veces sí decimos, bueno, ya me acostumbré a que esto esté así, pero no quisiera que esté así. Sí, sí podría ser mejor, sí, sí podría tener algo distinto. Entonces, el libro está escrito de una forma muy sencilla, pero si quitamos de lado a veces el exceso de conocimiento que incluso nos hace asumirnos que ya lo sabemos todo y que ya lo tenemos integrado todo, pero como les decía, a veces incluso, y este tiempo me han llegado muchos pacientes terapeutas y que trabajamos Ay, con mi libro y se ujú, asombran y dicen, es que a pesar de todo lo que sé, cuando trabajamos la guía, es como una ola tan profunda que llega, que me toca tan, tan adentro que me hace realmente sincerarme. El libro te hace sincerarte. Entonces, ujú, puedes saber mucho sobre el amor de todas las formas posibles. Psicológicamente, biológicamente, químicamente, neurológicamente, porque el amor desde todas esas aristas tiene una función y un concepto, o una forma también de decir que es el amor. Pero cuando ya hablamos, como te decía, del amor, ya no como el sentimiento ni el corazón, en este caso me refiero a cómo el corazón es el símbolo del amor, sino más bien a que es la llave, el empuje, el camino para que empieces a ver tus verdaderas manifestaciones que viniste a hacer posibles acá, te darás cuenta que hay que trabajar. Y por eso son tareas sencillas, pero lo que sí te piden son constancia. Son cosas simples, pero nuevamente, y recalco lo que dije al principio, en aquellas cosas simples y sencillas quizá está la respuesta a por qué las cosas grandes, como el dinero, como la pareja, como la salud, no te están funcionando. Porque solo estás distraído en eso. ujú, Y por eso, por ejemplo, vimos el mensaje 29, energía corporal, y que no tiene que ver con la energía como tal en general, ni sutil, ni física. Estoy hablando de la energía de lo que te impulsa a hacer las cosas, y que cuando no tiene coherencia contigo, con tu intuición, es cuando, por más que haces muchos intentos, nada te funciona. Entonces la guía te regresa a ti. Por eso la frase de la entrevista de hoy, lo que va a tu verdad. Es muy simple, es muy simple, pero eso sí les aseguro que si lo trabajan de verdad, es arrollador. ujú, Aparenta que no pasa nada y no hace nada, pero si de verdad te detienes a hacerlo, muchos cambios van a venir porque te va a confrontar. ujú. Y es Sí, en lo claro. simple en donde a veces nos confronta la guía del amor. Y ahí es donde viene el cambio, porque rompes la matrix, porque rompes tus propios sistemas, tus propias estructuras, porque el amor dice, lo siento, tú vives en este cubo, yo no vine a vivir en este cubo, pero sigues insistiendo en que el cubo te hace feliz y te hace contento. Entonces, por ejemplo, energía corporal, porque vives cargado, vienes con cargas de tus hijos, de tu familia, con ideas, entonces tenemos que empezar a desalojar. El 47, el cariño, que mira que es una de las tarjetas que más les sale, especialmente a las mujeres,
Porque cuando sale el cariño y el mensaje y les pregunto, ¿qué onda? ¿Qué onda en qué sentido? ¿Qué onda? No que seas cariñosa, ¿qué onda? Pero cuando de verdad se sinceran, ¿cómo llevas el cariño contigo? Hay muchas mujeres que dicen, de verdad no, porque todo el tiempo me estoy comparando, porque todo el tiempo me estoy ninguneando, porque todo el tiempo me siento una basura. O sea, realmente tú me puedes ver linda y me puedes ver incluso mujeres que son conferencistas, mujeres que tú les ves en redes sociales y se comen el mundo, pero a la hora de hablar de su relación propia, el cariño no existe con ellas. Son duras, son críticas, son tiranas consigo mismas. Y ahí está la práctica del día a día. O sea, súper bien cuando yo veo un mundo superficial y externo, pero si me preguntas cómo yo me llevo conmigo, ese cariño es muy, muy poco. No me trato con cariño realmente. Eso sí, me cuido perfecta afuera y me voy al médico y voy a la cirugía y voy al gimnasio y me mantengo perfecta. Eso está muy bien. Incluso puede ser que tú te hagas terapia o hagas procesos internos, que aún así si tú te pones realmente a sincerarte, el cariño no está integrado en tu vida, porque te muestra lo que siempre, cuando estás a solas contigo, habitan en tus fantasmas, y es lo que no te tiene tranquila. Y que eso puede ser lo que termina decantando en porque hay cosas en mi vida que no me funcionan, que como no hay ese cariño conmigo, por eso quizá recibo ese tipo de relaciones duras o atraigo personas duras, personas que me están mostrando como espejo lo que yo en mi fuerza creadora del amor, en lo que vine a habitar, es a ser cariñosa conmigo. Ujú. Ay, sí, así es mi Catita. Realmente a veces nos estamos, yo creo que a la mayoría, por no decir a todo el mundo nos pasa. O sea, en realidad tenemos este déficit de cariño propio, de amor propio, nos preocupamos por todo el mundo, menos por nosotros. Y en realidad ahí, desde ahí parte todo. Yo pienso que el amor te ayuda a crecer y a ir a la excelencia. Porque cuando tú haces, por ejemplo, las tareas no sé, del colegio, de la universidad, y lo haces bien y lo haces con amor, tu nota es 10, ¿sí? Cuando tú estás en tu trabajo y estás en un proyecto y tu jefe lo revisa y sabes que lo hizo con cariño y amor, por eso su nota es 10. O sea, como tú bien dices, no solo estamos hablando de una relación de pareja, sino lo que yo aporto y hago diariamente. Sí, entonces súper interesante ese enfoque que tú le has dado a este libro divino que lo amo. Mira, sabes que también una de las cosas que me gusta mucho del libro y que me trae mucha comodidad es el material. Me encanta porque me parece tan motivador estos diseños, si los pueden ver. O sea, son tan bonitos porque no es lo clásico que tú ves en cualquier libro. Cuéntame, ¿dónde fue la impresión? ¿De dónde lo trajiste? ¿Cómo hiciste para tener este libro tan bonito, tan novedoso? Una de las cosas que les mencionaba también que fue como esa epifanía, eso que no sabes de dónde viene, pero que te inspira y que sé que fue esa parte que llegó a mí para escribir este libro y que este libro, digamos que comenzó su primera piedra, pero no necesariamente ya para que esté listo, sino para empezar a darle vida, a construirlo, fue como hace unos 7 años. Entonces, sí hubo todo un camino para llegar a hacerlo. Por más que, como les decía, está en un lenguaje simple, pero está creado de tal forma que esos códigos en que están en cada palabra hacen que nosotros podamos abrir eso de nosotros que quizá todavía no estamos dispuestos a hacerlo y que por más ayuda terapéutica que hayamos tenido y por más información que ahora está a la mano, libros, videos, lo que sea, no está todavía en nuestra vida, realmente. Entonces, te puedo decir, Diana, que desde el principio yo sabía que mi libro tenía que estar con gráficos, es decir, cada mensaje tener un diseño que pueda demostrar o pueda hacer que visualmente te conecte o te identifique con el mensaje.
Entonces, esto igual, Ujú. algo hermoso del camino de este libro, del viaje de este libro, es que demoró esos años, pero todo se fue dando y de igual forma, así como me llegó la idea, así como llegó el año que fui investigando, luego ya ponerlo a practicar mientras lo escribía y ahí hacer las mejoras, y ya esto sí, esto no, también llegó la persona que realizó todos los diseños, que es Tania Senmache. Tania fue una paciente mía hace unos 3, 4 años aproximadamente. La verdad que a veces me pierdo un poco con los años, pero bueno, más o menos para que lo tomen en cuenta. Y de igual forma, un día que estábamos conversando, primero te cuento esta historia para enlazarlo con lo que quiero también mencionar y a lo que llegamos a trabajar juntas. Es que dentro de esa conversación natural, ella estaba por casarse. Estaba en la organización de su boda, en todo el proceso, y me propone y me dice que está tan agradecida conmigo por todo lo que ella ha llegado a estar para sí misma, trabajar interiormente y todo lo que ha visto, que también ha estado mucho mejor. Y me dijo que quería que yo le case, es decir, que sea como decir su sacerdote, sacerdotisa, bueno, aunque no quiero usar esas palabras, pero ella me pidió que sea quien tenga ese honor de poder casarlos, porque ella quería un matrimonio completamente diferente. Entonces, me tomé con mucha seriedad y con mucho cariño y valor ese lugar, ese espacio. Y bueno, para resumirte, cuando ya fue el día de la boda, fue maravilloso cómo hicimos todo el proceso del ritual, la logística, que todos los invitados estaban preguntándose como, yo en algún momento también, si me caso, quisiera casarme de esa forma, porque se sintió a Dios, de una forma en la que no estamos acostumbrados o a la forma típica que suele ser, pero estaba ahí Dios. Y dentro de esa propuesta que se abrió, en donde yo los casé, llegó después la contrapropuesta, que lo voy a decir así, porque sí, seguí trabajando con Tania, y fue igual, llegó a mí. Ella es diseñadora, justamente, gráfica. Así que le pedí y le dije si ella podía ayudarme a hacer cada uno de los diseños de cada mensaje. Y también para ella fue un reto porque era la primera vez que ella hacía algo así como esto. Pero más allá del, ¿cómo sería? Del final, es decir, del acabado final de los diseños. Una de las cosas maravillosas que yo estoy muy agradecida y quedaré muy agradecida con Tania y que admiro de ella es que solamente a ella no es que le mandaba todo el contenido del libro, yo le enviaba solamente la idea principal de cada mensaje. Y ella es como que se transportaba a lo que yo quería decir y hacía los dibujos, los bosquejos, porque igual fue un paso a paso, primero uno, luego el dos, luego el tres, luego en blanco y negro, luego mejorados, luego ya color, y ahí íbamos revisando, me iba enviando, y yo me sorprendía porque es como si yo le hubiera dicho al detalle cómo hacer cada dibujo, tal como yo quería. Entonces, la verdad que aquí están plasmados los mensajes que quizá la guía del amor necesita también visualmente llegar. Y porque además, bueno, tal vez no sé si alcancemos a hablar el día de hoy un poco, pero la idea era no dejarlo y que bueno, ya después pasó ese segundo nivel como un libro solamente, sino también hacer que sea un oráculo y que el oráculo ya necesita, pues dibujos, necesita ya hacerse ver más gráficamente para poder llegar a quienes necesiten el proceso. Entonces, así es como fue y la editorial que me ayudó, que también llegó a mis manos por sí sola,
que es la editorial Ignio, ¿sí? Ellos trabajan en Perú y Chile y ellos me ayudaron también con todo el proceso y me sentí muy acompañada y sentí que toda la obra, es decir, emergió naturalmente y solo llegaron así los actores que tenían que estar enlazados en este proceso. Y así que llegó de esa forma y te puedo decir que, Diana, todo esto se dio muy ligero. Y eso fue parte también de entender que en la vida siempre van a haber cosas que asumir, retos que afrontar, pero lo que está destinado para nosotros, nuevamente, desde ese motor que ahora ya saben al amor cómo le hablo, las cosas empiezan a dar muy bonito. Y así fue como se dio también este viaje. Qué chévere, qué chévere. Sí, porque este nombre del editorial suena bastante como a Perú, suena bastante como por allá. ¿Y por qué lo hiciste fuera? ¿Por qué no aquí, en Ecuador? Porque yo cuando ya necesitaba ver la editorial a la cual mi libro iba a llegar, yo pedí a Dios que llegue a la editorial que realmente se necesitaba, más que la que yo quería. Entonces, dentro de las postulaciones que hice a diferentes editoriales, entre ellas acá, Ecuador y otras más, la de todas, que como te decía, se adecuó más a lo que yo necesitaba, fue esa editorial. Y como yo no soy de fronteras, es decir, sí, soy de Ecuador, nací en Ecuador, pero yo soy del mundo, yo soy terrícola, ya la etiqueta es ecuatoriana, el territorio que es más bien más nos separa que unirnos, pero lo que venga del planeta para mí bienvenido sea. Amo el mundo, entonces si viene de Perú o viene de Chile, está bien. Si mi próximo libro, todavía estamos también revisando el tema de la editorial, pues desde Ecuador mismo, grandioso, pero si el corazón del libro es para otro lado, pues así será. Qué chévere, qué chévere. Bueno, sí, la verdad es que esto es excelencia. Se nota que es hecho con amor. Y cuéntame, Caterine, qué impacto ha tenido tu libro con tus pacientes o con las personas que lo han adquirido? ¿Tienes testimonios? Bueno, es que los testimonios vienen desde el momento o tiempo que les decía que lo iba construyendo y lo iba haciendo partícipe en los casos de mis pacientes. Entonces, bueno, iniciemos por ahí, hay muchos testimonios, pero, por ejemplo, uno de los que me encanta comentar, el, por guardar identidad, voy a poner de nombre Adela. Tengo su nombre, su verdadero nombre acá, pero Adela. Ella durante varios años fue postulando para poder ir a estudiar una maestría en otro país y no se le daba. Y no se le daba y seguía truncada y postulaba de nuevo y le negaban y volvía y nada. Entonces, cuando yo la conocí, ella estaba en ese proceso, pero ella ya llegó hasta el punto que empezó a como a rendirse, a desistir, a decir no, ya no. Y recuerdo que con ella el mensaje, que es el número 8, les quiero enseñar. Por eso les decía, no necesariamente hablamos del amor en sí, sino de otros elementos que pueden estar o herramientas, el agua, que es el número 8. Lo que le pedí a ella es que la forma o la intención o la frecuencia, energía que más estaba con ella trabajando en la postulación era el que me tiene que salir a como dé lugar. Entonces ella estaba constantemente sostenida desde ese espacio sin dejar que incluso el proceso de hacer todo para poder irse venga un poco más desde ese disfrute. Es como que yo me tengo que ir porque tengo que demostrar, porque me quiero ir del país, pero no lo hacía un poco más suelta, más ligera, más desde la soltura. Por eso el agua.
necesitaba ella soltarse y disfrutar el proceso y no empecinarse en tiene que salir, porque estaba ella construyendo totalmente desde la racionalidad de este proceso y le dije, ¿a este proceso le has puesto corazón? No, es me quiero ir y ya. Y su proceso le decía, sí, puede ser que alguien poniéndole racionalidad le funcione perfecto, pero en el caso de ella no, ella necesitaba fluir más, dejar que las cosas pasen, no sostenerse demasiado, no controlar demasiado esto. Así que trabajamos el agua y a los 3 meses, más o menos, porque seguíamos viéndonos, me cuenta y me dice, Catherine, me aprobaron y ella está estudiando actualmente en Alemania. Entonces, por ejemplo, ahí fue de varios años de estar en lo mismo. Tengo otro caso, igual tengo el nombre verdadero de ella en mi cabeza, pero le vamos a decir Carla. Carla pasó su vida por muchos temas difíciles de pareja, pero uno tras otro. Problemas con el papá de su hijo, Ujú. abandono a su hijo por parte de él. Luego ella estaba en una relación de pareja en el tiempo que la conocí, pero tampoco iba muy bien esa relación. Hasta que en esa transición de terapia se terminó esa segunda relación, digamos, de las más fuertes para ella, y nos dirigimos simplemente a mirarse, por eso la guía también es, ¿y qué pasa contigo? Porque a veces estamos con, ¿y qué me hace el otro? ¿Y qué me da el otro? ¿Y qué no me da el otro? ¿Y cómo me mira el otro y cómo no me mira? ¿Y si me ama y no me ama? Y siempre estamos mirando ese espacio y no el nuestro. Entonces, en el caso de ella, la guía, lo que le hablaba es, mírate a ti, el mensaje del yo. Deja de ver en el otro. Trabajamos un proceso y un día, un domingo, no recuerdo cuántos meses después que ella terminó su proceso terapéutico, ni siquiera me llamó ella, me llamó un amigo de ella que él le había referido a mi trabajo. Hasta ahora nunca llegué a conocer a esta persona porque es un gran hombre, le envió saludos desde acá. Él refirió a varias personas de mi trabajo porque es como que mucha gente empezó a hablar de mí y Catherine y lo que hace. Y él me llamó un domingo porque tenía algún tipo de familiaridad o relación con Carla. Y me dijo, Catherine, solamente te llamo, disculpa que sea en domingo de tarde, no quiero molestarte, pero quiero decirte que Carla se va a casar. Y el día de ayer hicieron la reunión para pedida de mano, o bueno, algo así, o entrega de sortija. Bueno, fue un tema de ya comprometerse. Y me dijo, y lo único que te puedo decir es que todo esto no sería posible si no fuera por tu trabajo con ella. Así que nada más, gracias. Y ella actualmente está casada, pero ya con otro tipo de persona. Es una experimentación. De allí no les quiero aburrir, pero solo contando de eso. Y ahora, todos estos 7 años de procesos, de muchas cosas que he visto en cambios en todas las áreas, incluso de salud, que también mantenían como un mismo proceso, un mismo tema y no salían y no encontraban las manos médicas que los ayuden o siempre estaban con la misma situación y al abrir su corazón, incluso luego encontraron como la fórmula médica que les ayude o el médico, el tratamiento, el lugar. Te abre, te expande. Y ahora que ya trabajamos pues con el método terapéutico Guía del Amor, ¿qué les diré? Pero casos y testimonios tenemos ya seguido. Así que hay mucho, mucho por contar, pero voy a iniciar con lo que siempre me ha quedado mucho de estas dos personas, pero hay muchas cosas e historias que podríamos contar acá. Qué bonito, qué chévere. Bueno, básicamente el propósito está cumplido. Y cuéntame, Caterine, después de todo lo que me acabas de comentar, de los testimonios y de lo que realmente hace este libro, ¿tú tienes pensado en sacar una segunda edición de Guía del Amor? Sí,
que ya no se va a llamar Guía del Amor. Por lo pronto está siguiendo el camino de mi corazón, pero todavía puede haber algún cambio, alguna sorpresa. Pero te cuento un poco más cómo va a ser este segundo libro. Esta obra que viene va a trabajar con los 15 primeros mensajes de la Guía del Amor. ¿Qué quiere decir? Que es un primer tomo, porque van a venir, si son 62 mensajes, entonces voy a distribuir los tomos por 15 mensajes del libro, es decir, ya el segundo tomo vendrán del 16 al 30 y así. Em, y es una mayor profundización de cada mensaje. Es decir, por ejemplo, el mensaje uno, que es el comienzo, entra en este segundo libro, pero ya mucho más explicado. Y eso sí, con trabajo a casa, sigue siendo terapéutico. Tiene otro tinte, pero sigue siendo terapéutico. Este ya no tiene, por ejemplo, gráficos, pero sí te va a ayudar a que entiendas aún más cómo el amor tiene que tocar tu vida, para que de verdad esos cambios lleguen. Entonces es un libro, por eso se llama Siguiendo el camino, bueno, que es el título tentativo, Siguiendo el camino de mi corazón, porque es hacia ese espacio al que quiere dirigirse. Entonces este libro es mucho más grande en páginas que mi primer libro. Entonces aquí van a tener mucha información de cómo funciona cada mensaje aún más. Entonces, esa es la idea. Más Y aquí vienen otros tomos más, como comentaba. que chévere. Bueno, va a estar eso de impacto, así que tienen que estar atentos para adquirir ya su nuevo libro. Bueno, y este también. Y de paso, ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo podemos comprar? Cuéntanos, Caterina. En la descripción de este video, para que puedan ver el link de Amazon, donde ustedes pueden Ah, adquirir el libro, sí, de forma, es decir, el libro físico o también el ebook, que sería el libro electrónico también. ya, perfecto. Ya está la información aquí entonces, si te interesa y realmente es súper recomendado. Yo lo estoy trabajando y realmente los resultados son espectaculares porque esas tareas que Katherine nos manda aquí es la clave. Si tú las realizas, vas a notar y vas a sentir ese proceso que tú estás esperando y que estás buscando. Inclusive hasta la tranquilidad, porque te cuento que yo hice el tema de niña interior, bueno, realmente algunos, pero fue el que más me impactó porque parece que me había desconectado de esa parte de la niñez. Y cuando yo realicé la tarea, se me complicó mucho, o sea, en serio me impactó y nunca lo imaginé, porque yo digo, como un libro me hace reaccionar y me hace pensar y me hace sentir tanto. Entonces, claro, cuando realmente ves un resultado, tú ya lo quieres seguir haciendo, porque estás sintiéndolo en realidad. Así que las personas que están viendo este video, este podcast, por favor, adquiéranlo, porque realmente funciona. Catherine, te agradezco muchísimo. Gracias por aportar a la comunidad como siempre, a las mujeres, a los hombres, a todas las personas que necesitan de ti. Ha sido realmente una información valiosa la que hemos hablado el día de hoy. Espero tenerte pronto nuevamente aquí para conversar de todos estos temas que para todos es súper interesante. Muchas gracias por este espacio y recuerden que el libro Guía del Amor no está hecho para decirte cómo amar, sino para que recuerdes la verdad que ya habita en ti y es la que tiene que salir. Cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una parte que necesita el mundo ver, que el mundo incluso necesita nutrirse. Entonces, este libro es para que vuelvas a casa y desde ese hogar interno comiences a trabajar aquí en la tierra. Esa es la idea. Si estás en ese hogar, es decir, contigo, ya el amor está ahí. No Ujú. necesitas nombrarlo, necesitas practicarlo y, como les decía, hacerlo parte de tu vida. Ahí las cosas comienzan a cambiar. Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias de verdad.
por toda la información y estamos viéndonos en el próximo capítulo aquí en La verdad detrás de tu historia. Que tengan una linda noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Linda noche también. Chao. Chao.